Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo de Historias. Hoy nos sumergiremos en una aventura que desafiará los límites de la realidad. Prepárense para un viaje alucinante a través de un portal dimensional, donde habitan criaturas extrañas y misteriosas. ¿Están listos para descubrir los secretos que esconde el universo? Abróchense los cinturones y acompáñenos. Judith y Daniel, una pareja de corredores aficionados, habían decidido escapar de la rutina matutina y explorar un nuevo sendero en las afueras de la ciudad. Atraídos por la promesa de un paisaje virgen y aire puro, habían dejado atrás el bullicio urbano y se adentraron en un bosque denso y misterioso. Ignorando las advertencias de los lugareños sobre ciertas zonas del bosque, la pareja siguió un estrecho sendero que se adentraba cada vez más en la espesura. El sol luchaba por penetrar entre las ramas de los árboles, proyectando sombras alargadas y danzando sobre el suelo húmedo. Con cada paso, la sensación de estar siendo observado se intensificaba. El canto de los pájaros había cesado y un silencio sepulcral envolvía el bosque. Judith y Daniel intercambiaron miradas nerviosas, pero atribuyeron su inquietud a la densa vegetación y al crepúsculo que se acercaba. Al llegar a un claro en el bosque, se detuvieron para recuperar el aliento. En el centro del claro, una extraña formación rocosa atrajo su atención. Era una especie de portal, una grieta en la tierra que parecía absorber la luz. Intrigados y sintiendo una inexplicable atracción, se acercaron cautelosamente. Antes de que pudieran reaccionar, una fuerza invisible los arrastró hacia el interior del portal. Un vértigo abrumador los envolvió, y cuando sus sentidos volvieron en sí, se encontraron en un lugar completamente desconocido. Emergen del portal, cegados por una luz tenue y parpadeante. Cuando sus ojos se adaptan, se encuentran en una vasta caverna, con techos que se pierden en la oscuridad. Estalactitas y estalagmitas de extrañas formas minerales cuelgan del techo, creando un paisaje surrealista. A lo lejos, se ven estructuras artificiales, talladas en la misma roca de la caverna, iluminadas por una luz suave y azulada. Mientras exploran cautelosamente su entorno, escuchan un zumbido constante y el eco de pasos lejanos. Al acercarse a una de las estructuras, vislumbran a un hombre, de espaldas, manipulando una consola repleta de botones y pantallas luminosas. Su vestimenta es una mezcla de ropa de supervivencia y elementos tecnológicos que no reconocen. Judith y Daniel se miran, sorprendidos. De repente, el hombre se vuelve. Es un hombre de mediana edad, con una mirada intensa y una barba descuidada. Su rostro refleja una mezcla de asombro y determinación. Al fin, alguien más, murmura, como si se estuviera hablando a sí mismo. Judith y Daniel se presentan. El hombre sonríe, revelando una hilera de dientes amarillentos. César, se presenta. Siempre supe que no estaba solo, que el universo tenía más que ofrecernos. César se presenta como un fanático de lo esotérico, de las energías cósmicas y de los extraterrestres. Siempre fue un escéptico religioso, pero sus creencias se vieron confirmadas al llegar a este lugar. Mientras exploran las estructuras, Judith y Daniel escuchan un sonido extraño proveniente de una cámara lateral. Con cautela, se acercan y observan a través de un cristal de un laboratorio. Dentro, encuentran una criatura bioluminiscente, sus grandes ojos negros los miran fijamente. Es increíble, susurra Judith, asombrada. Parece una mezcla entre humano y reptil. Tiene una piel escamosa y brillante, pero su rostro es casi humano, con grandes ojos negros que nos observan fijamente. Sus manos tienen largos dedos que terminan en garras afiladas, pero su postura es sorprendentemente erguida, comenta Daniel. Y esa aura que lo rodea, es como si emanara energía. De repente, la criatura se inclina hacia adelante, apoyando sus manos en el cristal. Sus labios se curvan en una sonrisa que parece más una mueca, revelando una hilera de dientes afilados y desiguales. Sus ojos brillan intensamente, y siente como si estuviera leyendo sus pensamientos. En ese momento, César, que los había estado siguiendo a cierta distancia, se une a ellos. Es una forma de vida basada en el silicio, explica, he leído sobre ellas. Son muy inteligentes, pero extremadamente sensibles a las vibraciones. Judith y Daniel observaban a través de la rendija, sus corazones latiendo con fuerza. La criatura reptiliana era una visión sobrecogedora. Sus grandes ojos negros parecían penetrar en sus almas. De repente, la criatura inclinó la cabeza hacia un lado y sus ojos se fijaron en César. César, por su parte, cerró los ojos y concentró toda su atención en la criatura. Había estudiado antiguas técnicas de meditación y visualización, y creía que podía establecer una conexión mental. Sus párpados se crisparon y su respiración se hizo lenta y profunda. Los otros dos observaron a César con asombro. No entendían lo que estaba haciendo, pero intuían que estaba intentando algo importante.
De pronto, los ojos de César se abrieron de golpe y una expresión de asombro se dibujó en su rostro. La criatura reptiliana, como si respondiera a una llamada silenciosa, comenzó a gesticular de forma extraña. Sus largos dedos trazaban patrones en el aire, y sus ojos emitían destellos de luz. Judith y Daniel no podían entender el significado de esos gestos, pero era evidente que se estaba produciendo una comunicación. Los gestos de la criatura se volvieron cada vez más enérgicos. Sus ojos se oscurecieron y sus escamas se erizaron. Los otros dos sintieron una oleada de miedo. Los movimientos de la criatura eran claramente amenazantes. César, sin embargo, permaneció tranquilo. Seguía mirando fijamente a la criatura, como si estuviera inmerso en una conversación profunda. Transcurrían largos segundos, que a los otros dos les parecieron horas. Finalmente, la criatura se relajó y sus gestos se volvieron más suaves. Los ojos de César se abrieron lentamente y una sonrisa satisfecha apareció en su rostro. Se apartó del cristal y se volvió hacia sus compañeros. Hemos establecido contacto, dijo en voz baja. Me ha dicho que somos intrusos y que debemos abandonar este lugar inmediatamente. Judith y Daniel intercambiaron miradas incrédulas. Había entendido bien, una criatura alienígena los había amenazado a través de César. El hombre, sin embargo, parecía tranquilo, casi jubiloso. Pero, ¿cómo podemos comunicarnos con ella?, preguntó Judith, aún aturdida. César esbozó una sonrisa enigmática. La comunicación es un lenguaje universal, respondió, más allá de las palabras. Las emociones, las intenciones, todo eso se puede transmitir de una mente a otra. En ese momento, un temblor sacudió la caverna. Las luces parpadearon y se apagaron, sumiendo el lugar en una oscuridad total. Un rugido ensordecedor resonó en las profundidades, seguido de una serie de explosiones. El techo comenzó a desmoronarse, arrojando grandes rocas que caían con estrépito. «Tenemos que salir de aquí», gritó Daniel, mientras buscaba a tientas una salida. Judith y César lo siguieron, corriendo a ciegas por los pasillos oscuros y sinuosos de la caverna. El suelo vibraba bajo sus pies, y el aire se llenaba de polvo y escombros. Al llegar a una gran sala circular, se detuvieron, jadeando. Las paredes estaban cubiertas de extraños símbolos luminiscentes que parpadeaban con intensidad. En el centro de la sala, un enorme cristal emitía una luz cegadora. «Ese debe ser el corazón de este lugar», exclamó César, señalando el cristal. «Creo que la criatura está tratando de destruirlo». Antes de que pudieran reaccionar, una ola de energía los envolvió. Judith y Daniel cerraron los ojos con fuerza, esperando lo peor. Cuando los abrieron, se encontraron de nuevo en el bosque, bajo un cielo estrellado. A su alrededor, no había ni rastro de la caverna ni de la criatura alienígena. Desorientados y aturdidos, Judith y Daniel se miraron el uno al otro. Había sido todo un sueño, o habían vivido una experiencia que desafiaba toda explicación. César, a su lado, parecía perdido en sus pensamientos. «Creo que nunca volveremos a ser los mismos», murmuró Judith. «Yo tampoco», respondió Daniel, mientras una nueva aventura comenzaba a tomar forma en sus mentes. El sol comenzaba a pintar el cielo de tonalidades rosadas y naranjas, bañando el bosque con una luz suave y cálida. Judith y Daniel, aún con el corazón acelerado, se miraron a su alrededor. El lugar donde habían aparecido era un claro en el bosque, a unos pocos kilómetros de su pueblo. «César», susurró Judith, su voz cargada de preocupación. «No está aquí». Daniel asintió, su rostro pálido. «¿Qué habrá pasado con él? Se habrá quedado en la caverna». Con un nudo en el estómago, ambos emprendieron el camino de regreso al pueblo. Necesitaban contarle a alguien lo que había sucedido, pero sabían que nadie les creería. Sin embargo, no podían guardar este secreto para sí mismos. Al llegar a la casa de Judith, se encerraron en su habitación. Necesitaban poner en orden sus pensamientos y decidir qué hacer a continuación. «Creo que deberíamos ir a la policía», sugirió Daniel. «Tal vez puedan ayudarnos a encontrar a César». Judith dudó. «¿Y qué les diremos? Que hemos estado en otra dimensión y que hemos visto una criatura alienígena. Nos tomarán por locos». «Lo sé, pero tenemos que hacer algo. No podemos quedarnos de brazos cruzados». Después de una larga discusión, decidieron ir a la comisaría. El policía que los atendió los escuchó con paciencia, pero su expresión no cambió en ningún momento. Al terminar de contar su historia, el policía se limitó a decirles que si encontraban alguna prueba, que volvieran a verlo. Decepcionados, Judith y Daniel salieron de la comisaría. Sabían que su aventura apenas había comenzado. Tenían muchas preguntas sin respuesta y una sensación de que algo grande estaba por suceder. César y su creciente obsesión con los universos paralelos. Días después, cuando Judith y Daniel ya habían perdido toda esperanza de volver a ver a César, él apareció en la puerta de la casa de Judith.
Su aspecto era desaliñado, sus ojos brillaban con una intensidad inusual y su voz temblaba ligeramente de emoción. Lo encontré, dijo, sin aliento. El portal está más cerca de lo que imaginamos. Judith y Daniel se miraron, incrédulos. ¿Cómo era posible? ¿Cómo había encontrado el camino de regreso? César se sentó en el sofá y comenzó a hablar, su voz cada vez más acelerada. Les contó que después de separarse de ellos, había vagado por el bosque durante horas, buscando alguna señal, cualquier cosa que lo llevara de vuelta. Y entonces, lo había encontrado, una pequeña cueva oculta entre las raíces de un árbol centenario. Era el mismo portal, dijo, sus ojos brillando de emoción. Pero esta vez, estaba abierto. Judith y Daniel intercambiaron miradas. ¿Cómo podía ser tan fácil? ¿Y por qué había vuelto a abrirse? César continuó hablando, cada vez más obsesionado con sus descubrimientos. Les explicó que había pasado días explorando la dimensión paralela, que había conocido a otras criaturas y que había aprendido cosas que jamás hubiera imaginado. He descubierto que existen infinitas posibilidades, dijo, su voz llena de fervor. Y que nosotros somos solo una pequeña parte de un universo mucho más grande. Judith y Daniel lo escuchaban, atónitos. César parecía haber cambiado por completo. Ya no era el hombre escéptico y racional que conocían, sino un fanático religioso de los universos paralelos. ¿Desde cuándo sabías de este portal?, preguntó Judith, tratando de comprender cómo César había llegado a este punto. César se quedó pensativo por un momento. Siempre lo supe, respondió finalmente. Desde niño, he tenido visiones, sueños, siempre he sentido que había algo más allá de este mundo. Pero, ¿cómo?, insistió Daniel. ¿Cómo sabías dónde buscar? César sonrió misteriosamente. Algunos conocimientos no se aprenden, sino que se heredan, respondió. Mi familia lleva siglos estudiando estos temas. Judith y Daniel se miraron, perplejos. ¿Qué más secretos ocultaba César? Y lo más importante, ¿qué harían ellos? ¿Seguirían a César en sus peligrosas aventuras o tratarían de detenerlo? Y así llegamos al final de este episodio lleno de misterios y sorpresas. ¿Qué les pareció el encuentro de Judith, Daniel y César con la criatura alienígena? ¿Qué secretos más ocultará el universo? Y sobre todo, ¿qué nuevas aventuras les deparará el destino a nuestros protagonistas? No se lo pierdan en el próximo episodio. Muchas gracias por escucharnos. No olviden suscribirse, darle like y compartir este podcast con sus amigos. Hasta la próxima.